Mística Ciudad de Dios. Segunda parte, libro 6, capítulo 23. El triunfo que Cristo nuestro Salvador alcanzó del demonio en la cruz y de la muerte, y la profecía de Habacuc, y un conciliábulo que hicieron los demonios en el infierno. Punto 1412. Los ocultos y venerables misterios de este capítulo corresponden a otros muchos que en todo el discurso de esta historia he tratado o insinuado. Uno de ellos es que Lucifer y sus demonios en el discurso de la vida y milagros de nuestro Salvador nunca pudieron acabar de conocer con firmeza infalible que su majestad era Dios verdadero y redentor del mundo, y por consiguiente tampoco conocían la dignidad de María Santísima. Así lo dispuso la divina providencia de la divina sabiduría, para que más convenientemente se ejecutase todo el misterio de la encarnación y redención del linaje humano. Y para esto, aunque Lucifer sabía que Dios tomaría carne humana, ignoraba el modo y circunstancias de la encarnación, y como de ellas le consintieron hiciese el juicio conforme su soberbia, por esto anduvo tan alucinado, ya afirmando que Cristo era Dios por los milagros que hacía, ya negándolo porque le veía pobre, humillado, afligido y fatigado. Y, deslumbrándose el dragón con esta variedad de luces, perseveraba en la duda y en las pruebas o inquisición hasta la hora determinada de la cruz, donde con el conocimiento de los misterios de Cristo había de quedar juntamente desengañado y vencido, en virtud de la pasión y muerte que a su humanidad santísima le había procurado. Punto 1413. Ejecutóse este triunfo de Cristo nuestro Salvador con modo tan alto y admirable que yo me hallo insuficiente y tarda para explicarlo, porque fue espiritual y oculto a los sentidos con que se ha de declarar. Para decirlo y entenderlo, quisiera yo que nos habláramos y noticiáramos unos a otros como hacen los ángeles, con aquella simple alocución y vista con que se entienden, que tal como ésta es necesaria para manifestar y penetrar esta gran maravilla de la omnipotencia divina. Yo diré lo que pudiere, y la inteligencia será con la ilustración de la fe más que significaren mis palabras. Punto 1414. En el capítulo precedente queda dicho cómo Lucifer con sus demonios intentaron desviarse de Cristo nuestro Salvador y arrojarse al infierno, luego que su majestad recibió la cruz sobre sus sagrados hombros, porque en aquel punto sintieron contra sí el poder divino, que con mayor fuerza los comenzaba a oprimir. Con este nuevo tormento reconocieron, permitiéndolo así el Señor, que les amenazaba gran ruina con la muerte de aquel hombre inocente que ellos habían maquinado, y que no era puro hombre, y deseaban retirarse y no asistir más a los judíos y ministros de justicia, como lo habían hecho hasta aquella hora. Pero el poder divino los detuvo y encadenó como a dragones ferocísimos, compeliéndolos por medio del imperio de María Santísima, para que no huyesen, sino que fuesen siguiendo a Cristo hasta el Calvario. El extremo de esta cadena se le dio a la gran reina, para que con las virtudes de su Hijo Santísimo los sujetase y argollase, y, aunque muchas veces forcejaban intentando la fuga y despedazándose de furor, no pudieron vencer la fuerza con que la Divina Señora los detenía y obligaba a llegar al Calvario y rodearse a la cruz, donde les mandó estuviesen inmóviles hasta el fin de tan altos misterios como allí se obraban, de remedio para los hombres y ruina para los demonios. Punto 1415.
Con este imperio estuvo Lucifer con sus cuadrillas infernales tan oprimidos de la pena y temor que sentían con la presencia de Cristo nuestro Señor y su Madre Santísima, y de lo que les amenazaba, que les fuera alivio arrojarse en las tinieblas del infierno. Y como no les era permitido, se pegaban y revolcaban unos contra otros como un hormiguero alterado, y como sabandijas que temerosas se procuran esconder en algún abrigo, aunque el furor rabioso que padecían no era de animales, sino de demonios más crueles que dragones. Allí se vio de todo punto humillado el soberbio orgullo de Lucifer, y desvanecidos sus pensamientos altivos de levantar su silla sobre las estrellas del cielo y beberse las aguas puras del Jordán. Qué desvalido y debilitado estaba el que en tantas ocasiones presumió trasegar a todo el orbe. Qué abatido y confuso el que a tantas almas ha engañado con promesas falsas o amenazas. Qué turbado estaba el infeliz Amán a la vista del patíbulo donde procuró poner a su enemigo Mardoqueo. Qué ignominia recibió cuando vio a la verdadera Ester María Santísima, que pedía el rescate de su pueblo, y al traidor le derribasen de su antigua grandeza y castigasen con la pena de su gran soberbia. Allí le oprimizó y degolló nuestra invencible Judith. Allí le quebrantó su altiva cerviz. Desde hoy conoceré, oh Lucifer, que tu soberbia y arrogancia es más que tus fuerzas. En vez de resplandores te visten ya gusanos, ya tu cadáver le consume y rodea la carcoma. Tú que vulnerabas a las gentes, estás herido más que todas, atado y oprimido. Ya no temeré tus fingidas amenazas, no escucharé tus dolos, porque te veo rendido, debilitado y sin poder alguno. Punto 1416. Ya era el tiempo de que esta antigua serpiente fuese vencida por el Maestro de la vida, y porque había de ser con el desengaño, y no la había de valer este venoso áspiz taparse los oídos al encantador. Comenzó el Señor a hablar en la cruz las 7 palabras, dando permiso a Lucifer y a sus demonios para que oyéndolas entendiesen los misterios que encerraban. Porque con esta inteligencia quería su majestad triunfar de ellos, del pecado y de la muerte, y despojarlos de la tiranía con que tenían sujeto a todo el linaje humano. Pronunció su majestad la primera palabra: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. En estas razones conocieron los príncipes de las tinieblas y con certeza que Cristo nuestro Señor hablaba con el Eterno Padre y que era su Hijo natural y verdadero Dios, con Él y con el Espíritu Santo y Divino, y que en su humanidad santísima de perfecto hombre, unida a la divinidad, admitía la muerte de su propia voluntad para redimir a todo el linaje humano, y que por sus merecimientos de infinito valor ofrecía el perdón general de todos los pecados a los hijos de Adán, que se valieran de su redención y la aplicaran para su remedio, sin exceptuar a los mismos reos que le crucificaban. De este desengaño concibieron tanta ira y despecho Lucifer y sus demonios, que al punto se quisieron lanzar impetuosamente en lo profundo del infierno, y forcejaban con todas sus fuerzas para hacerlo, pero la poderosa reina los detenía. Punto 1417. En la segunda palabra que habló el Señor con el dichoso ladrón, la verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso, entendieron los demonios el fruto de la redención en la justificación de los pecadores y el fin último en la glorificación de los justos, y que desde aquella hora comenzaban a obrar con nueva fuerza y virtud los merecimientos de Cristo,
y que con ello se abrían las puertas del paraíso que con el primer pecado se cerraron, y que desde entonces entrarían los hombres a gozar la felicidad eterna y ocupar las sillas del cielo que para ellos estaban imposibilitadas. Conocieron en esto la potestad de Cristo Señor nuestro para llamar a los pecadores, justificarlos y glorificarlos, y los triunfos que en su vida santísima habían conseguido de todos ellos con las virtudes eminentísimas que había ejercitado de humildad, paciencia, mansedumbre y todas las demás. La confusión y tormento de Lucifer, cuando conoció esta verdad, no se puede explicar con lengua humana, pero fue tal que humilló su soberbia a pedir a nuestra Reina María Santísima que les permitiese bajar al infierno y los arrojase de su presencia, pero no lo consintió la gran reina, porque aún no era tiempo. Punto 1418. Con la tercera palabra que habló Jesús dulcísimo con su madre, «Mujer, ves ahí a tu hijo», conocieron los demonios que aquella divina mujer era madre verdadera de Dios humanado, y la misma que se les había manifestado en el cielo en imagen y señal cuando fueron criados, y la que les quebrantaría la cabeza, como el Señor se lo había dicho en el paraíso terrenal. Conocieron la dignidad y excelencia de esta gran señora sobre todas las criaturas y la potestad que contra ellos tenía, como la estaban experimentando, y como desde el principio del mundo, cuando fue criada la primera mujer, todos los demonios habían buscado con su astucia quién sería aquella gran mujer señalada en el cielo, y en esta ocasión conocieron que hasta entonces la habían perdido de vista sin conocerla. Fue inexplicable el furor de estos dragones, porque este desengaño desatinó su arrogancia sobre todo lo que les atormentaba, y se enfurecían contra sí mismos como unos leones sangrientos, y contra la Divina Señora renovaron su indignación, aunque sin provecho. A más de esto conocieron que San Juan era señalado por Cristo nuestro Salvador como ángel de guarda de su madre, con la potestad de sacerdote, y esto conocieron como amenaza contra la indignación que tenían con la Gran Señora, y también lo entendió San Juan. Y no solo conoció Lucifer la potestad del evangelista contra los demonios, sino también la que se les daba a todos los sacerdotes por su dignidad y participación en la misma de nuestro Redentor, y que los demás, justos, aunque no fuesen sacerdotes, estarían debajo de una especial protección del Señor y serían poderosos contra el infierno. Y todo esto debilitaba las fuerzas de Lucifer y sus demonios. Punto 1419. La cuarta palabra de Cristo nuestro Salvador fue con el Eterno Padre, diciendo: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Conocieron en ella los malignos espíritus que la caridad de Cristo con todos los hombres era inmensa y sin término, y que misteriosamente para satisfacerla se le había suspendido a su humanidad santísima el influjo de la divinidad, para que con el sumo rigor de la pasión fuese la redención copiosísima, y que sentía y se querellaba amorosamente de que no fuesen salvos todos los hombres, de quien se hallaba desamparado, y con ánimo de padecer más si el Eterno Padre lo ordenara. Esta felicidad de los hombres de ser tan amados del mismo Dios aumentó la envidia de Lucifer y sus ministros, y sintieron todos la omnipotencia divina para ejecutar con los hombres aquella infinita caridad sin limitación. Y esta noticia quebrantó el orgullo y malignidad de los enemigos, reconociéndose flacos y débiles
para oponerse a ello con eficacia, si los hombres no la querían malograr. Punto 1420. La quinta palabra que habló Cristo, sed tengo, adelantó más este triunfo del demonio y sus secuaces, y se enfurecieron en rabia y despecho, porque la encaminó su majestad más claramente contra ellos, y entendieron que les decía: si os parece mucho lo que por los hombres padezco y el amor que les tengo, quiero entendáis que siempre mi caridad queda sedienta y anhelando por su eterna salud, y no la han extinguido las muchas aguas de mis tormentos y dolores de mi pasión. Mucho más padeciera por ellos, si fuera necesario, para redimirlos de vuestra tiranía y hacerlos poderosos y fuertes contra vuestra malicia y soberbia. Punto 1421. En la sexta palabra del Señor, consummatum est, acabaron de conocer Lucifer y sus demonios el misterio de la encarnación y redención humana, ya concluida con el orden de la sabiduría divina en todo su cumplimiento y perfección, porque se les manifestó cómo Cristo nuestro Redentor había cumplido con la obediencia del Padre Eterno, y cómo había llenado las promesas y profecías hechas al mundo de los antiguos padres, y que la humildad y obediencia de nuestro Redentor había recompensado su soberbia y la inobediencia que tuvieron en el cielo, no queriendo sujetarse y reconocerle por su superior en la carne humana, y que por esto con suma sabiduría y equidad eran humillados y vencidos por aquel mismo Señor que ellos despreciaron. Y como a la dignidad grande y méritos infinitos de Cristo era consiguiente que en aquella hora ejecutase el oficio y potestad de juez de los ángeles y de los hombres, como el Eterno Padre se lo había cometido, usando de su virtud y como intimando la sentencia a Lucifer en la misma ejecución, le mandó a él y a todos los demonios que, como condenados al fuego eterno, bajasen luego todos a lo más profundo de aquellos calabozos infernales. Y luego a un mismo tiempo pronunció la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Concurrió la poderosa Reina y Madre de Jesús con la voluntad de su Hijo Santísimo, y mandó también a Lucifer y a sus aliados que al punto descendiesen al profundo. Y a la fuerza de este imperio del Supremo Rey y de la Reina salieron los espíritus malignos del monte Calvario y fueron precipitados hasta lo más ínfimo del infierno con mayor violencia y presteza que sale el rayo despedido de las nubes. Punto 1422. Cristo nuestro Salvador, como victorioso triunfador, ya rendido el mayor enemigo, para entregar su espíritu al Padre, dio licencia a la muerte para que llegase, inclinando la cabeza, venciendo también a la misma muerte con este consentimiento, en que también se halló engañada la misma muerte como el demonio. La razón de esto es porque la muerte no pudiera herir a los hombres ni tener jurisdicción sobre ellos, si no es por el primer pecado a quien se le intimó este castigo. Y por eso el apóstol dijo que las armas o estímulo de la muerte es el pecado, que abrió la herida por donde entró ella en el mundo del linaje humano. Y como nuestro Salvador pagó la deuda del pecado y no le pudo cometer, por esto cuando la muerte le quitó la vida sin tener derecho contra su majestad, perdió el que tenía contra los demás hijos de Adán, para que desde entonces ni la muerte ni el demonio pudiesen ofenderlos como antes, si los mismos hombres, valiéndose de la victoria de Cristo, no se les volviesen a sujetar de su propia voluntad. Si nuestro primer padre Adán no pecara y no hubiéramos pecado todos en él,
no hubiera pena de muerte, sino un tránsito de aquel feliz estado al felicísimo de la eterna patria. Pero el pecado nos hizo súbditos de la muerte y esclavos del demonio, que nos la procuró, para que valiéndose de ella nos privase del tránsito a la vida eterna, y primero de la gracia, dones y amistad de Dios. Y quedamos en servidumbre de pecado y del demonio, y sujetos a su tirano e inicuo imperio. Todas estas obras del demonio disolvió Cristo nuestro Señor y, muriendo sin culpa y satisfaciendo por las nuestras, hizo que la muerte solo fuese corporal y no del alma, que nos quitase la vida corporal y no la eterna, la natural y no la espiritual, antes bien fuese puerta para pasar a la última felicidad, y nosotros no queremos perderla. Así cumplió su majestad la pena y el castigo del primer pecado, disponiendo también que con la muerte corporal y natural, admitida por su amor, fuese la recompensa que de nuestra parte podíamos ofrecer. De esta manera absorbió Cristo nuestro Señor la muerte, y la suya fue el bocado con que le engañó, y con su muerte santísima le quitó las fuerzas y la vida, y la dejó vencida y muerta. Punto 1423. Cumplióse en este triunfo de nuestro Salvador la profecía de Habacuc en su cántico y oración, de que sólo tomaré las palabras que bastan para mi intento. Conoció el profeta este misterio y el poder de Cristo contra la muerte y el demonio, y con temor santo pidió al Señor que vivificase su obra, que es el hombre, y profetizó que lo haría. Y cuando más indignado se acordaría de su misericordia, que la gloria de esta maravilla llenaría los cielos y su alabanza a la tierra, su resplandor sería como la luz, y que en sus manos tendría los cuernos que son los brazos de la cruz, y que en ella estaba su fortaleza escondida, que la muerte iría delante de su cara como cautiva y vencida, que delante de sus pies saldría el demonio y mediría la tierra. Y todo se ejecutó a la letra, porque Lucifer salió como hollado y quebrantada su cabeza de los pies de Cristo y de su Madre Santísima, que en el Calvario le conculcaron y pisaron con su pasión y poder. Y porque bajó hasta el centro de la tierra, que es lo ínfimo del infierno y lo más lejos de la superficie, por esto dije que midió la tierra. Todo lo demás del cántico pertenece al triunfo de Cristo Señor nuestro en el suceso de la Iglesia hasta el fin, y no es necesario repetirlo ahora. Pero lo que es justo que todos los hombres entendamos es que Lucifer y sus demonios quedaron con la muerte de Cristo nuestro Salvador atados, quebrantados y debilitados para tentar a las criaturas racionales si ellas con sus culpas y por su voluntad no le hubieran desatado y alentado su soberbia para volver con nuevos bríos a perder el mundo. Todo se conocerá mejor del conciliábulo que hizo en el infierno y de lo que diré en lo restante de esta historia. Punto 1424. Conciliábulo que hizo Lucifer con sus demonios en el infierno después de la muerte de Cristo nuestro Salvador. La caída de Lucifer con sus demonios desde el monte Calvario al profundo del infierno fue más turbulenta y furiosa que cuando fue arrojado del cielo. Y aunque siempre aquel lugar es tierra tenebrosa y cubierta de las sombras de la muerte, de caliginosa confusión, de miserias, tormentos y desorden, como dice el santo Job, pero en esta ocasión fue mayor su infelicidad y turbación,
porque los condenados recibieron nuevo horror y accidental pena con la ferocidad y encuentros que bajaron los demonios y el despecho que rabiosos manifestaban. Cierto es que no tienen potestad en el infierno para poner las almas a su voluntad en lugares de mayor o menor tormento, porque esto lo dispensa el poder de la divina justicia según los deméritos de cada uno de los condenados, porque con esta medida sean atormentados. Pero, a más de la pena esencial, dispone el justo juez que puedan sucesivamente padecer otras penas accidentales en algunas ocasiones, porque sus pecados dejaron en el mundo raíces y muchos daños para otros que por su causa se condenan, y el nuevo efecto de sus pecados no retratados les causa estas penas. Atormentaron los demonios a Judas con nuevas penas, por haber vendido y procurado la muerte a Cristo. Y conocieron entonces que aquel lugar de tan formidables penas, donde le habían puesto, de que hablé arriba, era destinado para castigo de los que se condenasen con fe y sin obras, y los que despreciasen de intento el culto de esta virtud y el fruto de la redención humana. Y contra estos manifiestan los demonios mayor indignación, como la concibieron contra Jesús y María. Punto 1425. Luego que Lucifer tuvo permiso para esto y para levantarse del aterramiento en que estuvo algún tiempo, procuró intimar a los demonios su nueva soberbia contra el Señor. Para esto los convocó a todos y, puesto en lugar eminente, les habló y dijo: A vosotros que por tantos siglos habéis seguido y seguiréis mi justa parcialidad en venganza de mis agravios, es notorio el que ahora he recibido de este nuevo hombre y Dios, y cómo por espacio de 33 años me ha traído engañado, ocultándome el ser divino que tenía y encubriendo las operaciones de su alma, y alcanzando de nosotros el triunfo que ha ganado con la misma muerte que para destruirle le procuramos. Antes que tomara carne humana le aborrecí y no me sujeté a reconocerle, por más digno que yo de que todos le adorasen como superior. Y aunque por esta resistencia fui derribado del cielo con vosotros y convertido en la fealdad que tengo, indigna de mi grandeza y hermosura, pero más que todo esto me atormenta hallarme tan vencido y oprimido de este hombre y de su madre. Desde el día que fue criado el primer hombre, los he buscado con desvelo para destruirlos y, si no a ellos, a todas sus hechuras, y que ninguna le admitiese por su Dios ni le siguiese, y que sus obras no resultasen en beneficio de los hombres. Estos han sido mis deseos, estos mis cuidados y conatos, pero en vano, pues me venció con su humildad y pobreza, me quebrantó con su paciencia, y al fin me derribó del imperio que tenía en el mundo con su pasión y afrentosa muerte. Esto me atormenta de manera que si a él le derribara de la diestra de su Padre, donde ya estará triunfante, y a todos sus redimidos los trajera a estos infiernos, aún no quedará mi enojo satisfecho, ni se aplacará mi furor. Punto 1426. ¿Es posible que la naturaleza humana, tan inferior a la mía, ha de ser tan levantada sobre todas las criaturas, que ha de ser tan amada y favorecida de su Criador, que la juntase a sí mismo en la persona del Verbo Eterno, que antes de ejecutarse esta obra me hiciese guerra y después me quebrantase con tanta confusión mía? Siempre la tuve por enemiga cruel, siempre me fue aborrecible e intolerable. Oh, hombres tan favorecidos y regalados del Dios que yo aborrezco,
y amados de su ardiente caridad. ¿Cómo impediré vuestra dicha? ¿Cómo os haré infelices cual yo soy, pues no puedo aniquilar al mismo ser que recibisteis? ¿Qué hacemos ahora, oh vasallos míos? ¿Cómo restauraremos nuestro imperio? ¿Cómo cobraremos fuerzas contra el hombre? ¿Cómo podremos ya vencerle? Porque si de hoy más no son los mortales insensibles e ingratísimos, si no son peores que nosotros contra este hombre y Dios que con tanto amor los ha redimido, y claro está que todos le seguirán a porfía, todos le darán el corazón y abrazarán su suave ley, ninguno admitirá nuestros engaños, aborrecerán las honras que falsamente les ofrecemos y amarán el desprecio. Querrán la mortificación de su carne y conocerán el peligro de los deleites. Dejarán los tesoros y riquezas, y amarán la pobreza que tanto honró su Maestro. Y a todo cuanto nosotros pretendemos aficionar sus apetitos, les será aborrecible por imitar a su verdadero Redentor. Con esto se destruye nuestro reino, pues nadie vendrá con nosotros a este lugar de confusión y tormento, y todos alcanzarán la felicidad que nosotros perdimos. Todos se humillarán hasta el polvo, y padecerán con paciencia, y no se logrará mi indignación y soberbia. Punto 1427. Oh, infeliz de mí, y qué tormento me causa mi propio engaño. Si le tenté en el desierto, fue darle ocasión para que con aquella victoria dejase ejemplo a los hombres y que en el mundo le hubiese tan eficaz para vencerme. Si le perseguí, fue ocasionar la enseñanza de su humildad y paciencia. Si persuadí a Judas que le vendiese y a los judíos que con mortal odio le atormentasen y pusiesen en la cruz, con estas diligencias solicité mi ruina y el remedio de los hombres, y que en el mundo quedase aquella doctrina que yo pretendí extinguir. ¿Cómo se pudo humillar tanto el que era Dios? ¿Cómo sufrió tanto de los hombres siendo tan malos? ¿Cómo yo mismo ayudé tanto para que la redención humana fuese tan copiosa y admirable? ¡Oh, qué fuerza tan divina la de este hombre, que así me atormenta y debilita! Y aquella mi enemiga, madre suya, ¿cómo es tan invencible y poderosa contra mí? Nueva es en pura criatura tal potencia y sin duda la participa del Verbo eterno, a quien vistió de carne. Siempre me hizo grande guerra el Todopoderoso por medio de esta mujer tan aborrecible a mi altivez, desde que la conocí en su señal o idea. Pero si no se aplaca mi soberbia indignación, no me despido de hacer perpetua guerra a este Redentor, a su madre y a los hombres. ¡Ea, demonios de mi séquito! Ahora es el tiempo de ejecutar la ira contra Dios. Llegad todos a conferir conmigo por qué medios lo haremos, que deseo en esto vuestro parecer. Punto 1428. A esta formidable propuesta de Lucifer respondieron algunos demonios de los más superiores, animándole con diversos arbitrios que fabricaron para impedir el fruto de la redención en los hombres. Y convinieron todos en que no era posible ofender a la persona de Cristo, ni menguar el valor inmenso de sus merecimientos, ni destruir la eficacia de los sacramentos, ni falsificar ni revocar la doctrina que Cristo nuestro Señor había predicado. Pero no obstante todo esto convenía que, conforme a las nuevas causas, medios y favores que Dios había ordenado para el remedio de los hombres, se inventasen allí nuevos modos de impedirlos, pervirtiéndolos con mayores tentaciones y falacias. Y para esto algunos demonios de mayor astucia y malicia dijeron: verdad es que los hombres tienen ya nueva doctrina y ley muy poderosa.
tiene nuevos y eficaces sacramentos, nuevo ejemplar y maestro de las virtudes y poderosa intercesora y abogada en esta nueva mujer. Pero las inclinaciones y pasiones de su carne y naturaleza siempre es una misma, y las cosas deleitables y sensibles no se han mudado. Por este medio, añadiendo nueva astucia, desharemos en cuanto es de nuestra parte lo que este Dios y hombre ha obrado por ellos, y les haremos poderosa guerra procurando atraerlos con sugestiones, irritando sus pasiones, para que con grande ímpetu las sigan sin atender a otra cosa, y la condición humana tan limitada, embarazada en un objeto, no puede atender al contrario. Punto 1429. Con este arbitrio comenzaron de nuevo a repartir oficios entre los demonios, para que con nueva astucia se encargasen como por cuadrillas de diferentes vicios en que tentar a los hombres. Determinaron que se procurase conservar en el mundo la idolatría, para que los hombres no llegasen al conocimiento del verdadero Dios ni de la redención humana. Y si esta idolatría faltaba, arbitraron que se inventasen nuevas sectas y herejías en el mundo, y que para todo esto buscasen los hombres más perversos y de inclinaciones depravadas que primero las admitiesen y fuesen maestros y cabezas de los errores. Y allí fueron fraguadas en el pecho de aquellas venenosas serpientes la secta de Mahoma, las herejías de Arrio, de Pelagio, de Nestorio, y cuantas se han conocido en el mundo desde la primitiva Iglesia hasta ahora, y otras que tienen maquinadas que ni es necesario ni conveniente referirlas. Y este infernal arbitrio aprobó Lucifer, porque se oponía a la divina verdad y destruía el fundamento de la salud humana, que consiste en la fe divina. Y a los demonios que lo intentaron y se encargaron de buscar hombres impíos para introducir estos errores, los alabó y acarició y los puso a su lado. Punto 1430. Otros demonios tomaron por su cuenta pervertir las inclinaciones de los niños, observándolas de su generación y nacimiento. Otros de hacer negligentes a sus padres en la educación y doctrina de los hijos, o por demasiado amor o aborrecimiento, y que los hijos aborreciesen a sus padres. Otros se ofrecieron a poner odio entre los maridos y mujeres, y facilitarlos los adulterios y despreciar la justicia y fidelidad que se deben. Y todos convinieron en que sembrarían entre los hombres rencillas, odios, discordias y venganzas, y para esto los moviesen con sugestiones falsas, con inclinaciones soberbias y sensuales, con avaricia y deseo de honras y dignidades, y les propusiesen razones aparentes contra todas las virtudes que Cristo nuestro Señor había enseñado, y sobre todo divirtiesen a los mortales de la memoria de su pasión y muerte y del remedio de la redención, de las penas del infierno y de su eternidad. Y por estos medios les pareció a todos los demonios que los hombres ocuparían sus potencias y cuidados en las cosas deleitables y sensibles, y no les quedaría atención ni consideración de las espirituales, ni de su propia salvación. Punto 1431. Oyó Lucifer estos y otros arbitrios de los demonios, y respondiendo dijo: con vuestros pareceres quedo muy obligado, y todos los admito y apruebo, y todo será fácil alcanzar con los que no profesaren la ley que este Redentor ha dado a los hombres, pero en los que la admitan y abracen, dificultosa empresa será,
mas en ella y contra éstos pretendo estrenar mi saña y furor y perseguir acérrimamente a los que oyeren la doctrina de este Redentor y le siguieren, y contra ellos ha de ser nuestra guerra sangrienta hasta el fin del mundo. En esta nueva Iglesia he de procurar sobresembrar mi cizaña, las ambiciones, la codicia, la sensualidad y los mortales odios, con todos los vicios de que soy cabeza. Porque si una vez se multiplican y crecen los pecados entre los fieles, con estas injurias y su pesada ingratitud irritarán a Dios para que les niegue con justicia los auxilios de la gracia que les deja su Redentor tan merecidos. Y si con sus pecados se privan de este camino de su remedio, seguro tendremos la victoria contra ellos. También es necesario trabajemos en quitarles la piedad y todo lo que es espiritual y divino, que no entiendan la virtud de los sacramentos o que los reciban en pecado, y cuando no le tengan que sea sin fervor ni devoción, que como estos beneficios son espirituales, es menester admitirlos con afecto de voluntad, para que tenga más fruto quien los usare. Y si una vez llegaren a despreciar la medicina, tarde recuperarán la salud y resistirán menos a nuestras tentaciones, no conocerán nuestros engaños, olvidarán los beneficios, no estimarán la memoria de su propio Redentor ni la intercesión de su Madre, y esta feísima ingratitud los hará indignos de la gracia e irritado su Dios y Salvador se la niegue. Y en esto quiero que todos me ayudéis con grande esfuerzo, no perdiendo tiempo ni ocasión de ejecutar lo que os mando. Punto 1432. No es posible referir los arbitrios que maquinó el dragón y sus aliados en esta ocasión contra la Santa Iglesia y sus hijos, para que estas aguas del Jordán entrasen en su boca. Basta decir que les duró esta conferencia casi un año entero después de la muerte de Cristo y considerar el estado que ha tenido el mundo y el que tiene después de haber crucificado a Cristo nuestro bien y Maestro y haber manifestado su majestad la verdad de su fe con tantas luces de milagros, beneficios y ejemplos de varones santos. Y si todo esto no basta para reducir a los mortales al camino de la salud, bien se deja entender cuánto ha podido Lucifer con ellos y que su ira era tan grande que podemos decir con San Juan: «Ay de la tierra que baja a vosotros Satanás lleno de indignación y furor». Mas, hay dolor, que verdades tan infalibles como estas y tan importantes para conocer nuestro peligro y excusarle con todas nuestras fuerzas, estén hoy tan borradas de la memoria de los mortales con tan irreparables daños al mundo. El enemigo astuto, cruel y vigilante, nosotros dormidos, descuidados y flacos, qué maravilla es que Lucifer se haya apoderado tanto del mundo, si muchos le oyen, le admiten y siguen sus engaños y poco le resisten, porque se olvidan de la eterna muerte que con implacable indignación y malicia les procura. Pido yo a los que esto leyeren no quieran olvidar tan formidable peligro, y si no le conocen por el estado del mundo y sus desdichas y por los daños que cada uno experimenta en sí mismo, conózcanlo a lo menos por la medicina y remedios tantos y tan poderosos que dejó en la Iglesia nuestro Salvador y Maestro, pues no aplicará tan abundante antídoto si nuestra dolencia y peligro de morir eternamente no fuera tan grande y formidable. Doctrina que me dio la Reina del Cielo. Punto 1433. Hija mía, gran inteligencia has recibido con la divina luz del glorioso triunfo que mi Hijo y mi Señor alcanzó en la cruz de los demonios y de la opresión con que los dejó vencidos y rendidos.
pero debes entender que ignoras mucho más de lo que has conocido de misterios tan inefables, porque viviendo en carne mortal no tiene disposición la criatura para penetrarlos, como ellos son en sí mismos, y la divina providencia reserva su total conocimiento para premio de los santos del cielo y de su vista beatífica, donde se alcanzan estos misterios con perfecta penetración, y también para confusión de los réprobos, en el grado que lo conocerán al fin de su carrera. Pero basta lo que has entendido para quedar enseñada del peligro de la vida mortal y alentada con la esperanza de vencer a tus enemigos. Y quiero también que adviertas mucho la nueva indignación que contra ti ha concebido el dragón, por lo que dejas escrito en este capítulo. Siempre la ha tenido y procurado impedirte para que no escribieras mi vida, y tú lo has conocido en todo su discurso. Pero ahora se ha irritado su soberbia de nuevo, por lo que has manifestado la humillación, quebranto y ruina que recibió en la muerte de mi Hijo Santísimo, y el estado en que le dejó y los arbitrios que fabricó con sus demonios para vengar su caída en los hijos de Adán y más en los de su santa Iglesia. Todo esto le ha turbado y alterado de nuevo, por ver que se manifiesta a los que la ignoraban. Y tú sentirás esta indignación en los trabajos que moverá contra ti, con varias tentaciones y persecuciones, que ya has comenzado a reconocer y a experimentar la saña y crueldad de este enemigo, y te aviso para que estés muy advertida. Punto 1434. Admiración te causa, y con razón, haber conocido por una parte el poder de los merecimientos de mi Hijo y redención humana y la ruina y debilitación que causó en los demonios, y por otra parte verlos tan poderosos y señoreando al mundo con formidable osadía. Y aunque a esta admiración te responde la luz que se te ha dado en lo que dejas escrito, quiero añadirte más, para que tu cuidado sea mayor contra enemigos tan llenos de malicia. Cierto es que cuando conocieron el sacramento de la encarnación y redención, y que mi Hijo Santísimo había nacido tan pobre, humilde y despreciado, su vida, milagros, pasión y muerte misteriosa, y todo lo demás que obró en el mundo para traer así a los hombres, quedó Lucifer y sus demonios debilitados y sin fuerzas para tentar a los fieles, como solían a los demás, y como siempre deseaban. En la primitiva Iglesia perseveró muchos años este terror de los demonios y el temor que tenían a los bautizados y seguidores de Cristo nuestro Señor, porque resplandecía en ellos la virtud divina por medio de la imitación y fervor con que profesaban su santa fe. Seguían la doctrina del Evangelio, ejecutaban las virtudes con heroicos y ferventísimos actos de amor, de humildad, paciencia y desprecio de las vanidades y engaños aparentes del mundo, y muchos derramaban su sangre y daban la vida por Cristo nuestro Señor, y hacían obras excelentes y admirables por la exaltación de su santo nombre. Esta invencible fortaleza les redundaba de estar tan inmediatos a la pasión y muerte de su Redentor y tener más presente el prodigioso ejemplar de su grandiosa paciencia y humildad, y por ser menos tentados de los demonios que no pudieron levantarse del pesado aterramiento en que los dejó el triunfo del divino crucificado. Punto 1435. Esta imagen viva, imitación de Cristo que reconocían los demonios en aquellos primeros hijos de la Iglesia, temían de manera que no se atrevían a llegar a ellos y luego huían de su presencia, como sucedía con los apóstoles y los demás justos que gozaron de la doctrina de mi Hijo Santísimo. Ofrecían al Altísimo en su perfectísimo obrar las primicias de la gracia y redención,
y lo mismo sucediera hasta ahora, como se ve y experimenta en los perfectos y santos, si todos los católicos admitieran la gracia, obraron con ella, no la tuvieran vacía y siguieran el camino de la cruz, como el mismo Lucifer lo temió y lo dejas escrito. Pero luego, con el tiempo, se comenzó a resfriar la caridad, el fervor y la devoción en muchos fieles, y fueron olvidando el beneficio de la redención. Admitieron las inclinaciones y deseos carnales, amaron la vanidad y la codicia, y se han dejado engañar y fascinar de las fabulaciones falsas de Lucifer, con que han oscurecido la gloria del Señor y se han entregado a sus mortales enemigos. Con esta fea ingratitud ha llegado el mundo al infelicísimo estado que tiene, y los demonios han levantado su soberbia contra Dios, presumiendo apoderarse de todos los hijos de Adán por el olvido y descuido de los católicos, y llega su osadía a intentar la destrucción de toda la Iglesia, pervirtiendo a tantos que la nieguen, y a los que están en ella que la desestimen o que no se aprovechen del precio de la sangre y muerte de su Redentor. Y la mayor calamidad es que no acaban de conocer este daño muchos católicos, ni cuidan del remedio, aunque pueden presumir han llegado a los tiempos que mi Hijo Santísimo amenazó cuando habló a las hijas de Jerusalén, que serían dichosas las estériles, y muchos pedirían a los montes y collados que los enterrasen y cayesen sobre ellos, para no ver el incendio de tan feas culpas como van talando a los hijos de perdición, como maderos secos y sin fruto y sin ninguna virtud. En este mal siglo vives, oh hija mía, y para que no te comprenda la perdición de tantas almas, llórala con amargura de corazón y nunca olvides los misterios de la encarnación, pasión y muerte de mi Hijo Santísimo, que quiero los agradezcas tú por muchos que los desprecian. Y te aseguro que sola esta memoria y meditación es de gran terror para el infierno, y atormenta y aleja a los demonios, y ellos huyen y se apartan de los que con agradecimiento se acuerdan de la vida y misterios de mi Hijo Santísimo.